Y mirando todo esto, no fue casualidad que el pastor Daniel Dios lo inspirara para tocar la serie. ¿Cómo se llama la serie? Multiplica. Y venimos tocando una serie discipulado. Ahorita se viene la fiesta de la vida. Entramos ya en la recta de este semestre. Multiplica. Pero multiplica ¿qué? Cuando hablamos de multiplicar, siempre miramos cuantitativamente, números. Y siempre por lo general nos vamos por lo cuantitativo. ¿Cuántos miembros tiene la iglesia? 200, no, 50. Pero no miramos lo cualitativo. Y ahí es donde yo quiero centrarme. Multiplica cualitativamente. Y cuando hablo de multiplicar, también es cómo podemos multiplicarnos, pero también cómo crecer. Y hemos crecido si lo puedo decir así, fenómenamente, abruptamente. Hemos crecido como hemos querido. Y ahí es donde ha estado el problema. Y es bueno examinar nuestra vida cristiana. Los jóvenes que hoy se están levantando, ¿sobre qué fundamento están creciendo? ¿Sobre el fundamento de las redes sociales? ¿Sobre el fundamento de la vida fácil? No hay problema, a nada le ven problema, a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo. Ya no disciernen entre la derecha y la izquierda. Y los que somos cristianos veteranos, que ya llevamos años, ya nos confiamos. Ya no hay que orar, ya no hay que ayunar, ya no hay que vigilar. Ya Cristo ayunó por todos y pagó el precio de todos. Y hemos descuidado lo que es el crecimiento y la multiplicación. Entonces, no se trata de un crecimiento cuantitativo. Para Dios no es imposible llenar esto y llenar arriba y tener que comprar al lado. No. ¿Cuál es el tipo de crecimiento que Dios nos quiere dar? ¿Cómo debemos crecer como familia, como creyente, como persona? ¿En qué área de mi vida me descuidé? ¿En qué área de mi vida perdí la esencia de la vida cristiana? Y simplemente es una reunión más. Nos volvimos religiosos y vamos cuando podemos a la iglesia o cuando tenga tiempo. Y ahí es donde está el error. Y pido que el Espíritu Santo nos hable en esta mañana, que seamos sensibles, que podamos entender lo que Dios viene hablando y que nos pueda estremecer en nuestra vida. Y quiero llevarlos a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Por favor, multiplicación y crecimiento. ¿De qué vamos a hablar? Multiplicación y crecimiento. ¿Qué es multiplicación? ¿Qué es crecimiento? ¿De qué crecimiento? Póngame el texto bíblico, por favor, Santiago. Y eso era lo que inquietaba en mi vida. El versículo, Efesios, Roy, por favor. Capítulo 4. Donde habla a unos constituyó, creo que es el versículo 11, si no estoy mal. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros misioneros. ¿Con qué fin o con qué propósito? Y mira lo que dice, déjame ahí el versículo 11, por favor.
Y él mismo constituyó a unos. ¿Quién? ¿Quién los constituyó? ¿Quién los escogió? Cristo. Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. El mismo Cristo, esos son los dones que Cristo da. Los dones ministeriales. Los escogió con un propósito. Los escogió con un enfoque, con un plan. Y el versículo 12 nos dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué los escogió Dios? A los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. Dígale que tiene al lado: para perfeccionarnos. No. Diga: para perfeccionarnos. Dice: a fin de perfeccionar a los santos. Levante la mano los santos en esta hermosa mañana. ¿Dónde están los santos? Tú no eres santo porque eres el mejor. Eres santo por la gracia en Cristo Jesús. Él te ha santificado y dice: para que todos lleguemos. No, devuélvame el 12, no he terminado. En la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿No seamos qué? ¿No seamos qué? Llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, para engañar y emplear con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actitud propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Diga: crecimiento y multiplicación. Diga: multiplicación y crecimiento. Cuando estamos en escuelita bíblica hace tiempo, escuela dominical, a los niños se nos enseñaba a pintar la mano. Más o menos los ministerios son como la mano, que hacen parte del cuerpo, ¿cierto? Y allá nos enseñaban que el dedo pulgar era el apóstol. ¿Y cuál era la función del apóstol? Tenía que tocar con todos los ministerios. Hágase conmigo: el apóstol tiene que ver o tiene que tocar con todos los ministerios. Ese es el trabajo apostólico, pero no de los apóstoles que hoy se llaman y denominan y no tienen ni iglesia. Apóstoles, y no estoy diciendo que no hay apóstoles, sí los hay. Sí los hay. Pero esos apóstoles de título que son más arrogantes que otros y soberbios, y el apóstol, y miran así. ¿Qué tipo de apóstoles? Pero está el profeta. ¿Cuál? Haga conmigo el ejercicio: apóstol y profeta. ¿Qué hace el profeta? Direcciona, guía con una palabra profética. Pero los profetas de hoy en día parecen una mano de brujos, adivinos. Y Dios no ha dicho nada. Y Dios me dice, y empiezan como a adivinar el futuro y el horóscopo, como si ese sea el ministerio del profeta. El ministerio del profeta es exhortativo. El ministerio del profeta es para corregir y consolar, y no simplemente para moverte las emociones. Y hoy hay una mano de iglesia que se quedó en la niñez todavía tomando leche y perdió la edificación de su crecimiento.
y tuvo una mala nutrición. Entonces vino un profeta, pero lo que quiere que le digan es la fecha de nacimiento. ¿Para qué me interesa la fecha de su nacimiento? El número de la cédula, ¿para qué me interesa el número de la cédula? Y que Dios te va a bendecir. Ya Dios dijo la promesa, que en Él somos bendecidos. Y un poco de adivinos. Y está el evangelista. ¿Cuál? El evangelista. ¿Sí lo ven que es el más largo? Es para aquel que anuncia el evangelio de las buenas nuevas. El que lleva la palabra, el evangelista. El de alto alcance de llevar las buenas nuevas de salvación. Para que la gente conozca a Cristo, predique el evangelio. Pero después está el pastor, donde se pone la argolla de matrimonio. El que edifica la iglesia. El que se casa con la iglesia. El que le prepara a la esposa al esposo, a Cristo. Y después está el maestro, el que limpia. Limpia con la palabra. ¿Cierto? El maestro. Entonces diga conmigo: apóstol, profeta, evangelista, pastor y el que limpia, misionero. Entonces, el maestro. Entonces, Dios los constituyó para la edificación del cuerpo. Nadie es más que nadie. Todo es para la edificación y el crecimiento y la multiplicación de la obra del Señor. La pregunta es: ¿cómo estamos nosotros creciendo? ¿Cómo nosotros estamos avanzando? El crecimiento en Cristo Jesús no solo es por conocimiento acumulado religioso. Mucha gente cree que crecemos por mucho conocimiento. No estoy diciendo, y no me malinterpreten, que estudiar es malo. Hay que estudiar las escrituras. Pero es que muchas veces nos quedamos en el solo conocimiento. Pero ese proceso tiene que ir más allá, un proceso de multiplicación intencional. Diga conmigo: multiplicación intencional. Mucha gente conoce Biblia, pero no han sido intencional en el crecimiento. ¿Y cómo es ese crecimiento o esa multiplicación intencional? Cuando la vida del cristiano se produce en otras personas. Cuando Cristo se revela a tu vida y tú te multiplicas en otros. Como lo dijo Pablo: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Allá hay crecimiento, allá hay multiplicación, allá hay proceso. Y en el Nuevo Testamento el crecimiento personal de multiplicación de la fe es cuando nosotros echamos manos en unas etapas de nuestra vida. Eso es crecimiento. Y vamos a mirar 4 etapas de nuestra vida en las cuales nosotros debemos echar mano para un buen crecimiento. El hecho de que tú prediques la palabra no quiere decir que has crecido. El hecho de que ejerzas un ministerio no quiere decir que has crecido. Hoy ve uno mucha gente predicando y ve muchos ministros talentosos, pero en la obediencia, en la vivencia, se rajan. En la vivencia son incoherentes. Y el presidente dijo que él iba a gobernar con coherencia. ¿Sí escuchan la palabra de él? Coherencia. Y hoy en día las iglesias están en incoherencia, porque escuchan una cosa, hablan otra y hacen otra. Y por eso no han avanzado en el caminar con el Señor. Y se preguntan: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no veo la respuesta a mi vida?
¿Por qué no veo que Dios en mí se glorifica y en otros es tan rápido? Y empezamos a disociar de Dios. Y empezamos a hablar del evangelio. Y empezamos a vivir vidas intermitentes. Un día sí, un día no. Y no crecemos. Somos niños, dice la Biblia, que todavía se nos tiene que dar leche. Porque no soportamos la palabra de alto calibre. No soportamos la vianda, porque nos da estreñimiento espiritual. Nos indigestamos. Pero Dios constituyó este equipo de trabajo para que hubiera un crecimiento claro. Y el primer punto de ese crecimiento, ¿cuál es? Multiplicación en la palabra. Dígale que tiene al lado, multiplicación en la palabra. Diga, hay que crecer en la palabra. Hay que pasar de la leche al alimento sólido. Diga conmigo, ya está bueno. En esta década voy a comer alimento sólido. Pero gente que lleva años en el evangelio y no crecen. Entraron como en un círculo vicioso. Están como atollados. Para nosotros poder crecer, levanten la mano los que quieren crecer. Levanten la mano los que se quieren multiplicar. Diga conmigo, para poder crecer. Diga, para poderme multiplicar. Diga, necesito nutrir mi mente con la palabra. Vuelvo. Dilo de nuevo. Diga, para poder crecer y multiplicarme, necesito alimentar mi mente con la palabra. Cuando empezamos la década, hacia la década de la transformación, usamos el texto como base, Romanos capítulo 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos y renovaos en el espíritu de vuestra mente o entendimiento. Un cambio de chip, un cambio de CD-ROM. Tenemos que formatear nuestra mente y alimentarla con la palabra. Pero la pregunta es, ¿de qué estás alimentando la palabra? La mente. ¿Qué es el mayor contenido que le das a tu mente? ¿Comida de chatarra? ¿Loritos? ¿Papitas fritas? ¿Tinto? ¿Fritos? Y cuando vienen los problemas, ¿cómo reaccionas ante los problemas? Me voy hablando, Dios no existe. ¿Qué tiempo sacas para alimentar tu mente con la palabra del Señor? Y el alimentar es proceso, diga conmigo, proceso. Y ahí es donde muchos cristianos no les gusta entrar en el proceso de la palabra. Y en el proceso hay que estudiar la palabra, hay que formarnos en la palabra. Y muchas veces, porque estamos como Pedro, con una chispa de revelación, tú eres el Hijo del Dios viviente, creemos que todo lo tenemos. Y paramos nuestro crecimiento en la palabra del Señor. Ahora, para poder crecer en la palabra, tú tienes que tener un deseo, como ese niño recién nacido que desea la leche espiritual no adulterada. Diga conmigo, deseo. Si tú no tienes el deseo de crecer para ser salvo, pues es problema. ¿Cuánta gente ya no quiere estudiar? Estamos Impulsa, Escuela Impulsa, no la han hecho por presencial, virtual. Está en Col, presencial, virtual. Está el Anjan y queremos ser predicadores y queremos llevar la palabra, pero no profundizamos. Estamos así someramente y tenemos problemas. Primera de Pedro, la primera carta, capítulo 2, versículo dice: en el proceso, desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación. ¿Por qué hay que desear la palabra? ¿Por qué? Diga, para crecer. ¿Por qué hay que desear la palabra? ¿Tú estudias la palabra? ¿No la lees? ¿Estudias la palabra? ¿Hace devocionales en la palabra? ¿Meditas en la palabra? ¿O simplemente cuando estás pasando un problema coge la palabra y la abre y le dice: sí, Señor, aquí, háblame, por favor, tu palabra dice, Señor, háblame, Dios? Y ahí dice: Judas se ahorcó, haz tú lo mismo. Uy, yo reprendo al diablo. Y cogen la palabra como quiromancia o practomancia. Pasan las hojas: Señor, háblame. Y llega y la habla y dice: los mentirosos, adúlteros y fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Ay, Señor, sea serio, no se ponga con esas ahora que estoy necesitando que tú me hables. Porque perdieron el tiempo, no crecieron en la palabra, solo iban al lugar a escucharla, a ser oidores, mas no hacedores de la palabra. Tenemos que anhelar la palabra más que las emociones. No estoy diciendo que cantar, que adorar a Dios sea malo, pero cantar no me salva. Tocar un instrumento no me salva. ¿Con qué alumbrará el joven su camino? Con guardar la palabra. Jóvenes que viven llenos de cine, de internet, de Instagram, dígame, ¿cómo van a guardar su camino? Y de palabra, poco. Y llegamos al culto de jóvenes a echar el ojo. Y después dice: ¿qué pasó? No, pastor, yo no sé, el diablo me atacó. No crecimos espiritualmente en la palabra. Hay una meta, en medio del proceso hay una meta. Dile que tiene al lado: en medio del proceso hay una meta. ¿Sabe que hay una canción que dice: así no me gusta, de Nancy Ramírez? Te voy a transformar. Creo, no me acuerdo bien, ayúdeme. Y en el proceso, es que dice: te voy a quebrantar. Está diciendo: en el proceso te quebranta. Quebranta la parte infantil de tu vida para llevarte a una meta. Para que aprendas a no depender de otros, sino a depender de Dios. Diga: a no depender de otros, sino a depender de Dios. Ese es el proceso. El proceso no es que Dios te haya olvidado o que Dios no te quiera. No. En el proceso Dios te quiere enseñar, que te alimentes de la palabra para que tú puedas ser capaz de estudiar, de escudriñar las escrituras para que dependas de Dios. Ahí está el problema, que muchos cristianos no crecen ni se multiplican porque viven dependiendo del esposo, de la esposa, del hijo, del líder o del pastor. No, ellos están puestos para enseñarnos, para edificarnos, para llevarnos a crecer. ¿Por qué pasas el proceso? Para que aprendas a depender de Dios. ¿Qué dice la palabra? El escritor a los Hebreos, capítulo 5, versículo 12 al 14. Póngame Hebreos ahí, por favor. Capítulo 5, versículo 12 al 14. ¿Cuándo es que nosotros nos multiplicamos? Nosotros nos multiplicamos. Mira lo que dice: porque debiendo ser ya maestros. Levante la mano aquí el que tiene 5 años en el evangelio. 10 años, 20 años, 30 años, 2 años. Mira lo que dice la Biblia: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de la leche y no del alimento sólido. El crecimiento se multiplica cuando aprendes y no se queda guardado ahí el conocimiento, sino que se convierte en su estilo de vida. La palabra que tú comes aquí, la palabra que comes
en Encol, la palabra que comen impulsa. Usted podrá decir: ay, es que pastor, yo ya me vi discipulado 1, yo ya me vi discipulado 2, yo ya me vi todos los discipulados de todas las denominaciones, gloria a Dios. Pero ¿qué de ese discipulado tú has obedecido? ¿Y qué de ese discipulado has aplicado? Había un pastor que ya murió, un evangelista muy nombrado, y viajó, cuando vino a Colombia, todo Colombia, con 5 mensajes. Y de donde él pasó, Billy Graham predicó sus 5 mensajes, y la gente se convertía con los 5 mensajes. Ahora hubo otro que predicó el primer mensaje, un ejemplo, el amor inmutable de Dios. Listo. Al domingo siguiente llegó y volvió y predicó el amor inmutable de Dios. Y al tercer domingo llegó y volvió y predicó el amor inmutable de Dios. El último domingo del mes llegó y volvió y predicó el inmutable amor de Dios. Y llegó por 5ª vez, 5 domingos, y dijo: hoy voy a predicarles del amor inmutable de Dios. Y un hermanito que lo miró: pastor, ya ese mensaje nos lo ha predicado 5 veces. ¿Qué pasa? ¿Que no tiene más mensajes? ¿Cuándo nos va a dar otro mensaje? Le dijo: cuando ustedes pongan en práctica el amor inmutable de Dios, entonces pasamos al otro mensaje. Cuando ustedes lo entiendan, que es el amor inmutable, que Dios no cambia, que Dios te ama como es, te acepta como es, pero rechaza el pecado. Cuando ustedes aprenden, entonces paso con el otro mensaje. Y así pasa. Nos predican, nos llenamos de conocimientos, pero no hay cambios. Seguimos siendo las mismas personas. No avanzamos. Peleoneros, cascarrabias, maldicientes, renegamos, murmuramos y no cambiamos. Nos tiene que dar lechecita para ver si podemos crecer. El crecimiento y el aprendizaje en el Señor de multiplicación se convierte en un estilo de vida. Diga conmigo: estilo de vida. Eso es el crecimiento, un estilo de vida. Dígale que tiene al lado: tu vida cristiana no es un culto, no es una reunión nomás. Diga: tu vida cristiana es un estilo. Tú lo reflejas en tu trabajo, lo reflejas en tu colegio, lo reflejas en la universidad, lo reflejas cuando estás solo. ¿Qué haces en tu habitación cuando nadie te está viendo? Ahí se ve el crecimiento de tu vida, hasta dónde en realidad tú has comido ese alimento sólido. ¿Cuántos cristianos no crecen? Uno los ve estancados, pero siguen con el mismo problema desde que llegaron al evangelio. Siguen con la misma lucha. De lo que tú te alimentas y de lo que alimenta tu mente y tu cuerpo, de eso vives. Voy para el 2 apenas. No he salido del 1. No he salido del 1. Y hasta que no aprendan el 1, pues no sigo con el 2. Número 2. Lo segundo es la multiplicación en el carácter. Hay gente que su carácter no madura, no avanza, no crece. Cuando está hablando de la multiplicación del carácter, es la multiplicación o la transformación del fruto. Diga conmigo: transformación. ¿Sabe que el verdadero crecimiento no se mide por cuánto tú sabes
sino por cuánto te pareces a Jesús. Así no digan amén. Ayúdenme a predicar. Dile al que tiene al lado, ¿cuánto crees que te pareces a Jesús? Tu crecimiento no está por cuánta Biblia tú tengas. Tú podrás ser más estudiado y más preparado que un yogur. Podrás haber ido al seminario bíblico. Podrás haber hecho licenciatura. Podrás haber hecho doctorado. Pero si no vives, de nada te sirve. No vas a crecer. Si lo que tú lees no lo pones en práctica, dígame, ¿cómo vas a cambiar el carácter cuando la Biblia? Y el carácter no es el temperamento. Una cosa es el temperamento, otra cosa es el carácter. El carácter tiene que ver con la formación y con el entorno. ¿Dónde aprendiste a ser grosero? ¿Dónde aprendiste a ser adúltero? ¿Dónde aprendiste a ser infiel? ¿Dónde aprendiste a ser peleonero? ¿En el barrio? ¿En el colegio? ¿En el entorno? ¿O tu papá te enseñó a ser adúltero y fornicario y te llevó a un motel para que sea un macho como su papá? O más bien como un irresponsable como su papá. Eso es carácter. El entorno. ¿Dónde aprendiste las mañas? Los resabios que tienes. Y llegas con todo eso al Señor. Y lleva años, pero sigues igual. Nada de eso ha muerto en tu vida. ¿Y sabe por qué? Qué triste. Habla de Jesús, predica que es el Yeshua, predica que es el Salvador del mundo, el que murió por ti, el que pagó los pecados, pero en ti no ha pasado nada. Se sabe la Biblia, se la conoce, la predica hasta bonito, pero ¿qué de eso tú estás obedeciendo? Y ahí en Juan capítulo 15 versículo 5, Jesús habla al pueblo. En ese capítulo 11 Él está diciendo al pueblo: yo soy la vid verdadera, permaneced en la vid. ¿Qué le dice? Jesús promete a los creyentes que hay que tener una conciencia de estar íntimamente conectado para poder llevar fruto. Ahora déjeme hacerle un poquito de contexto. En el Antiguo Testamento, cuando habla de la palabra de la vid o de la viña, está hablando del pueblo de Israel. Es una metáfora. La vid es una metáfora. Y está hablando de Israel. Israel fue puesto para llevar fruto. Israel fue puesto para ser el eje de bendición. Y sin embargo, Israel hizo todo lo contrario a lo que fue llamado. Israel fue un rotundo fracaso. Israel falló en el propósito. Israel no fue productivo, fue estéril. Y por eso Jesús hace la declaración: yo soy la vid verdadera. Vosotros sois los pámpanos. Lo que estaba diciendo en el contexto hebreo, les estaba diciendo: mire, la vid, si usted que es el pámpano, una rama flaquita, débil, que no sirve ni para leña ni para fruto, si no permanece en mí, eres débil. Para que tú puedas dar fruto, para que tú puedas llevar, tienes que permanecer en mí, porque de la vid sale la savia, para que tú puedas crecer y desarrollarse. Pero cuando tú no lleves fruto, si se desprende de mí, te vas a secar y para nada vas a servir ni para leña, porque eres una ramita muy endeble. Eso es lo que está diciendo: yo soy la vid, permanezcan en mí. Y pasa la presencia de mi Espíritu Santo y ustedes llevarán fruto. Diga conmigo: fruto. ¿Por qué muchos de nosotros no crecemos y mucho menos nos multiplicamos? Porque no hemos permanecido en el Señor. Y la savia que trae el fruto, porque es la savia a través de esa rama, es el Espíritu Santo. Y el apóstol Santiago habla
por ahí en el capítulo 22 del fruto del Espíritu. Entonces permanezca en mí. Le está hablando permanencia, le está hablando de vivencia, le está hablando de intimidad, le está hablando de coinonía. Cuando usted permanece ahí en mi intimidad, cuando permanece en mi coinonía, cuando estás adherido a mí, entonces mi savia, mi espíritu va a traer fruto en ti, y tú vas a dar gozo, vas a dar paz, vas a tener benignidad, vas a tener amor, mansedumbre, templanza, por cuanto permaneces en mí. Entonces, de una manera intrínseca, tú das el fruto del Espíritu naturalmente por permanecer en el Señor. Pastor, yo llevo 30 años en el Evangelio, pero mira, pastor, a mí me hacen algo y a mí se me vuela el carácter. Y como dice la pastora, le digo cuántos pares son 3 moscas. Pastor, yo no sé, pero se me vuela. Y a veces, uy, no, y pasa la hermana pastor y vea, yo no sé, yo soy hombre. Usted me entiende, ¿no? Jesús también era hombre y estuvo como hombre en la tierra, y no nos entiende en eso, porque Él venció al mundo. Y Él nos dice, si yo vencí el mundo, usted puede vencer al mundo. Pero Jesús le dice, yo vencí al mundo porque permanecí en el Padre y somos uno. Pero ¿cómo pretendes tú vencer al mundo? ¿Cómo pretendes vencer a tus problemas? ¿Cómo pretendes vencer a tus luchas si tú no permaneces en Dios? Tú vives una vida cristiana hormonal. Un día sí, un día no. Hoy estoy, mañana no estoy. Hoy amanecí con la luna en pico. Quiere decir que están arrebotadas las amebas. Estoy que no me aguanto el genio. ¿Y sabe por qué sucede eso en la vida cristiana? Porque no permanecemos en Él. No permanecemos en la palabra. Y sabemos mucha Biblia. Pastor, estoy apretado. Una economía que voy como el cangrejo para atrás. ¿Por qué? ¿Usted permanece en la palabra? ¿En lo que dice? En lo que la palabra dice, probadme en esto. Si no abro los cielos y derramo bendiciones hasta que sobre y abunde en tus vidas. ¿Por qué no sobre y abunda? ¿En qué está fallando? Dios ama al dador alegre. Dios bendice. Conste que yo ya iba a terminar. Hay que llevar fruto. Dile al que tiene al lado, permanecer en la palabra. Diga, permanecer en la vid, y vas a llevar mucho fruto. Tus relaciones cotidianas, tu vida tiene que ser constante en el Señor. Tercera multiplicación. Cuando ya nuestro carácter y nuestra permanencia, el fruto está en nuestra vida, entonces nos multiplicamos en el discipulado. Diga conmigo, discipulado. Hay una cadena de discipulado. Usted no se ha podido multiplicar, porque dígame, ¿cómo se puede multiplicar? Ahora, ¿cuál es la cadena del discipulado? Vamos a ir a 2 de Timoteo, de Timoteo, ¿sí? Capítulo 2, versículo 2, y vamos a mirar esa cadena de multiplicación. ¿Cuál es el crecimiento personal? La máxima en su vida, la madurez. Cuando tú dices, soy maduro, he llegado al conocimiento de la estatura del varón perfecto. Hoy soy un instrumento para otros. Hoy otros pueden crecer también, como el apóstol Pablo nos enseñó con Timoteo. Y mira lo que dice la palabra. Dice, lo que has oído de mí. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando ahí? Lo que has oído de mí. El apóstol Pablo.
Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿A quién le está diciendo lo que has oído de mí? ¿A quién? ¿A quién? A Timoteo. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Miren el grado de la madurez donde nos lleva a multiplicarnos. Primero empieza ahí en ese solo pasaje. Mire la multiplicación o la cadena de multiplicación. Pablo era el mentor. Pablo era el apóstol, el que guiaba, el que enseñaba. ¿A quién? A Timoteo, que era su discípulo. Y le dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí, le encargo. Y ese Timoteo después dice a hombres fieles. ¿De quién está hablando ahí? La cadena, hombres fieles, está hablando a los líderes. Empezó con el mentor, el discípulo, al líder. Lo que han oído de mí, hombres fieles, a ellos le encargo. Usted discípulo, usted creyente, usted que es líder, que ocupa un cargo en la iglesia, por su buen testimonio, por su buena lealtad, por amar a Dios. Y después dice a otros. ¿Quiénes son los otros? Las siguientes generaciones. Esos son los otros, sus hijos, los jóvenes que se levantan, se van a multiplicar y van a seguir la cadena por lo que ven en ti como líder y por lo que tú ves en el otro como tu mentor. Pero si das más testimonio, lo que has oído de mí, Pablo dijo, ser imitador de mí como yo de Cristo. Imagine el nivel que tenía Pablo, que dijo, oye, imíteme a mí, que yo hago igualito lo que hace Cristo. Oye, qué bueno que usted le pueda decir al joven y el joven diga, yo quiero ser como Julano, su testimonio, la forma como es, su fruto. Y podamos multiplicarnos en otros. Que la gente añore ser como tú eres, porque eres transparente, translúcido, porque eres honesto, porque eres amoroso, porque en ti ven el fruto del Espíritu Santo. Pero qué triste cuando uno sale a la calle y dicen esos evangélicos, como dijo Pedro, llenos de odio, evangélicos que odian, tramposos, tramoyeros. Como dicen muchos gerentes de empresa, yo no prefiero tener un evangélico aquí en mi empresa, porque esos viven con excusas que no pueden venir porque el culto, que el pastor, que esto, que el otro. Qué mal testimonio evangélico. Oye, qué vergüenza, no has crecido en el evangelio. Y si no has crecido personalmente, ¿cómo te puedes multiplicar en otro? Dios nos ayude, iglesia. Dios nos ayude. Y cuarto, sabe que cuando tú te multiplicas en otro, cuando tú eres una persona y ve a ese nuevecito y le enseña, le ayuda a crecer, ya empezó la fiesta de la vida, le enseña no solo una cartilla de discipulado, sino con su estilo de vida, y esa persona puede crecer. La vida es diferente, la vida cambia. Va a crecer en su familia. La gente va a ver, oye, cómo cambió Carlos, cómo cambió Andrés. Ve, tan diferente, es otro. Antes era tan peleonero y ahora mire tan calmado que se volvió. De verdad Dios existe. Y eso va a cambiar en la iglesia otro, y va a cambiar en la comunidad, y va a cambiar en la familia. Y ya cuando tú hables te quieren seguir. Y eso va a traer multiplicación. Eso va a traer crecimiento. Y cuarto, multiplicación en el servicio. Entonces nos vamos a multiplicar. Ya no vas a ser un espectador, ya tú vas a jugar de titular, tú vas a estar en el servicio. Nadie, escúcheme, nadie crece espiritualmente manteniéndose como un solo espectador. Dile que tiene al lado, deje de ser espectador. Hay que venir al servicio. Hay que activar los dones espirituales. Dios ha dado a cada creyente capacidad, habilidad,
¿Qué capacidad tú tienes? ¿Qué don tú tienes? La música, el canto, el servicio, la dádiva, la generosidad, compartir con otros en un solo cuerpo, un solo edificio, para que la obra del Señor pueda crecer. Y sabe que hay un principio. Cuando tú pones los dones en el servicio a Dios, ya sea enseñando, ya sea sirviendo, ya sea evangelizando, ya sea dando, tú vas a extender y vas a ayudar a la multiplicación. Y quiero terminar. ¿Sabe qué necesitamos nosotros? Lo primero, si tú quieres crecer. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren multiplicar? Ayúdenme a predicar, dígale al que tiene al lado, ¿tú quieres crecer? ¿Tú quieres multiplicar? Te aconsejo que busques un mentor mayor que tú, que esté por encima tuyo en la vida espiritual, para que te pueda exhortar, para que te pueda guiar, para que te pueda enseñar. Segundo, después de que tienes un mentor que te enseña, te direcciona, te corrige, te guía, te amonesta, vas a buscar un creyente más joven, o que sea de tú a tú, o que estés por debajo tuyo, y a ese creyente le vas a enseñar lo que tú has aprendido, le vas a compartir lo que vives cada día, y después de eso vas a pasar de la teoría a la práctica. Eso que tú aprendes en la palabra, eso que aprendes en tus devocionales, lo vas a llevar a la práctica, lo vas a poner en tu vida y vas a practicar la palabra. Ahí es donde está el problema de muchos, no crecen ni multiplican, porque no lo practican, no lo llevan a la práctica. Muchos cristianos, ¿cuántos años llevan en la iglesia? 30, 40, pero uno ve que no avanza. Uno ve que no crecen. Y es diferente, iglesia. Esta es una década donde vamos a crecer. Dije que es una década donde vamos a crecer. Busque un mentor. Tú necesitas un mentor. Alguien que te direccione, tu pastor, que te enseñe. No a depender del pastor, que te saque las pulgas, los piojos, y te diga, hijo, hija, así no es. No se trata, escúcheme, el ministerio no se trata de buenas intenciones. El ministerio se trata de vivir a Cristo, de vivir la palabra. ¿Qué tanto aplico de lo que yo leo en la palabra? ¿Qué tanto aplica de lo que Dios me habla a mí? Eso es lo que trae crecimiento en mi vida. Hey familia, bendiciones. Ustedes que nos están viendo a través de este video, queremos hacerlos partícipes de una gran visión que Dios ha dado a nuestra casa, Comunidad Integral Casa de Dios. Esta visión se llama Ciudad de Dios. ¿Qué es Ciudad de Dios? Ciudad de Dios es un proyecto donde queremos poder construir casa a nuestras generaciones. ¿Y cómo vamos a construir a casa? Nosotros queremos hacerlos partícipes a ustedes para construir esta casa a todas las generaciones. Estamos recogiendo una ofrenda pro templo a través de estos sobres. Y si tú que estás desde casa, quieres contribuir, puedes hacerlo a través del QR que aparece en pantalla. También pedimos por favor que envíen el soporte de tu contribución al correo que está apareciendo en nuestra pantalla. Bendiciones para todos. Sabemos que lo que Dios hará será maravilloso. Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu familia, tu entrar, tu salir, tu levantar y tu acostar. Bendiciones.